Bueno, mi nombre es Victoria Basualdo, yo soy historiadora, tengo un doctorado en la Universidad de Columbia, estudié allá maestría, MPhil y doctorado, y soy investigadora del CONICET hace ya varios años, con sede en lo que es mi ámbito de pertenencia, que es el área de Economía y Tecnología de Flaxo. Ahí coordino un programa que se llama Estudios del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial, un programa con un conjunto de investigadores e investigadoras muy valiosas, cada uno y cada una con sus líneas, pero que al mismo tiempo hacemos el trabajo de construir trabajo colectivo. Y bueno, además de esto, trabajo con la Secretaría de Derechos Humanos desde muy recientemente en temas vinculados con responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Esta es una línea para mí muy importante, prioritaria en el contexto del trabajo, así que también combino mi trabajo en CONICET con este trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos, en particular en lo que tiene que ver con los juicios por delitos de lesa humanidad vinculados con motivación económica, con responsabilidad empresarial y demás. Y bueno, esta pandemia creo que tiene un impacto enorme para todos y para todas. Creo que es difícil adaptarse en muchos sentidos. En términos laborales hay varias limitaciones, hay varias cuestiones que uno tiene que reformular en términos de dinámicas de trabajo, de enseñanza, de transmisión, de reunión, también de acceso a fuentes y archivos. Pero bueno, justamente trabajando sobre temas laborales, vemos que la vida laboral no es únicamente el horario del trabajo, sino todo lo que rodea al desarrollo de esa tarea. Y en ese sentido también se vio muy modificado todo el esquema familiar y social, ¿no? Hay una cantidad de tareas que se agregan, así que diría que la pandemia implica una sobrecarga muy importante. También la posibilidad de reinventar cosas, de reinventar maneras de mirar, preguntas, formas de encontrarse. Creo que eso siempre es muy bueno, la cantidad de cosas que aparecen cuando se cierran algunas posibilidades, siempre hay otras que se abren. Pero bueno, es un trabajo arduo y que además tiene sesgos varios. Creo que el sesgo de género es muy fuerte, aún en casos como el mío, donde hay un trabajo muy consciente en compartir tareas y en que esto se reformule. También creo que hay una sobrecarga a nivel social muy grande. Creo que la pandemia tiene sesgos y su peso cae de maneras distintas sobre algunos sectores y sobre otros. Nos interesaba, sobre todo, buscar ese diálogo entre la historia, la memoria, los juicios, y cómo todo esto se pone en diálogo. Sobre todo con la particularidad de que quienes eligen estudiar historia y trabajan la historia reciente, su campo de estudio es un campo de estudio, digamos, que tiene un movimiento constante y que día a día se encuentran materiales, recursos, fuentes, testimonios que van nutriendo las investigaciones, y que a veces terminan resultando pruebas, terminan siendo pruebas, se transforman en pruebas para los juicios. Y en relación a eso, bueno, te queríamos preguntar cómo trabajas vos con esa conciencia desde ese lugar, desde que los hechos están presentes, tienen impacto en el cotidiano, en lo social, digamos, en la agenda pública. Bueno, ¿cómo te das esa dinámica de trabajo, cómo trabajas con las fuentes, con las hipótesis, cuál es tu metodología de trabajo en relación a la historia reciente y el impacto que tiene en nuestro cotidiano, digamos, ¿no? Yo tengo varias líneas de trabajo. En mi tesis doctoral yo trabajé lo que para mí fue un núcleo muy importante que marca todo lo demás que hice después. Trabajé mucho sobre la organización sindical de base en grandes fábricas industriales, en la segunda industrialización sustitutiva hasta la dictadura, digamos, desde fines de los años 40, 50 hasta los 80, y para mí esa investigación fue fundamental. A mí me abrió muchísimas cuestiones, preguntas, indagaciones, maneras de mirar el espacio, el lugar de trabajo como un espacio muy privilegiado para pensar temas,
descubrir la centralidad de algunas instituciones laborales en Argentina, en particular del movimiento sindical, como era la potencia de los delegados y las comisiones internas. Y en esa investigación todo lo que vos estás diciendo se puso en juego, porque en realidad yo estaba haciendo esta investigación en un momento de reactivación sindical, cuando después de la enorme crisis del 2001-2002, y donde se había decretado que había terminado la discusión sobre sindicatos, sobre trabajo, que, bueno, no sé si recuerdan, pero hubo un tiempo en el cual se hablaba del fin del trabajo incluso, increíblemente. Y entonces, en ese contexto, en un contexto de reactivación, de crecimiento de la actividad sindical, de reactivación de un montón de instituciones vinculadas al mercado de trabajo y de cambio de la dinámica económica y social, bueno, preguntarse por estas formas de organizarse, por las particularidades y por la fuerza del movimiento sindical argentino, no, no estaba desconectado en absoluto. Claramente había una interrelación entre esas cuestiones, y en ese marco también surgió lo que para mí fue siempre una pregunta. En realidad yo empecé a trabajar sobre historia del trabajo queriendo pensar la dictadura, ¿no? Entonces siempre para mí el periodo dictatorial 76-83 y en general los procesos dictatoriales en Argentina fueron una preocupación que me rondó siempre, y esta investigación fue muy importante como manera de pensar la dictadura, no solo en clave política, sino también en clave económica y social, vinculando la política represiva con la política laboral y con la política económica de la dictadura, y mirando el conjunto de transformaciones, por qué, cómo fue posible cada una de esas cuestiones y cómo el conjunto de transformaciones afecta la historia posterior de la Argentina, y cómo eso no puede entenderse sino en un marco internacional, en función de un proceso mucho más vasto, y en un diálogo muy profundo con otros países del Cono Sur, particularmente, América del Sur, pero también de América Latina en su conjunto. Entonces, bueno, para mí eso fue muy importante. Siempre entonces la investigación estuvo conscientemente vinculada con los contextos. Siempre pensé problemas sabiendo que había una incidencia del tiempo presente. Otra línea importante para mí es la de sindicalismo internacional, que también tiene que ver con poder comprender al movimiento sindical argentino en un contexto mucho más vasto, viendo organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, como OIT, como las centrales sindicales mundiales, viendo la conformación de redes sindicales y la articulación transnacional de trabajadores y trabajadoras durante distintos procesos, que es muy interesante todo eso, y eso me abrió el acceso a una cantidad enorme de archivos muy interesantes. Y por otro lado, bueno, específicamente lo que tiene que ver dentro de dictadura con las líneas de responsabilidad empresarial, ¿no? Donde ahí se vio muy claro, desde mi tesis yo investigué los casos de Asindar, Villa Constitución, y los casos de Alpargatas, las plantas de Barracas y de Florencio Varela, y en los dos casos aparecía un involucramiento empresarial muy fuerte. Por supuesto, Asindar es un caso clásico, extremo, y un símbolo de la dictadura de manera muy contundente, ¿no? Porque Martínez de Hoz, quien era el presidente del directorio de Asindar, hasta abril del 76 se convirtió en el funcionario emblema de la dictadura a partir de ese momento, ministro de Economía y quien llevó adelante muchas de las transformaciones. Pero también en Alpargatas encontré una cantidad de elementos muy significativos que hablaban de una represión que no era solo de las Fuerzas Armadas, sino que tenía un componente empresarial importante. Y en este sentido, para mí, esa investigación también abrió toda una línea futuro que, bueno, que luego pudimos desarrollar. En el medio del trabajo para mi tesis, yo publiqué un trabajo en el 2006, invitada por la Central de Trabajadores Argentinos, lo que pensé que iba a ser un volante, un trabajo para discutir con algunos sindicatos. Bueno, imprimieron 10.000 ejemplares y lo volantearon por todo el país. Fue muy impresionante eso. Y la cuestión de complicidad patronal militar, le decíamos en ese momento, hoy hablamos de responsabilidad empresarial, pero el eje de complicidad patronal militar fue un eje muy, muy importante en el 2006, en ese aniversario del golpe. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los archivos, sobre todo a lo largo del tiempo que fuiste investigando? Que me imagino que habrá cambiado mucho, sobre todo en Argentina, digamos,
después del 2003, 2010, hay como algunos años claves que posibilitaron el acceso a documentación que antes era imposible pensar poder acceder. Me imagino que habrá, no sé si sucedió algo similar en otros países del mundo, o de Latinoamérica, pero bueno, por ahí que nos cuentes un poco eso, el trabajo con los desclasificados de Estados Unidos, digamos, ¿qué fuentes pudiste trabajar? Yo empecé a trabajar sistemáticamente en investigación más reciente y a poder hacer trabajar el periodo que quería trabajar, justamente a partir de una etapa en la cual, como vos decís, cambiaron muchas cosas. Y esto es muy importante, digo, no solo en términos de acceso a archivos, que en la Argentina es impresionante el proceso que se dio a partir del 2013 en adelante, recogiendo cuestiones previas, ¿no? Porque ahí está el archivo de la DIPA, que en realidad es previo y que es en ese momento en el cual hay una disponibilidad más amplia y se logra la apertura a la consulta, incluso en ese momento todavía mediada, ¿no? Durante muchos años fue mediada, fue por pedido. Pero claramente hay un proceso enraizado en lo anterior, lo mismo que uno podría decir que el Archivo General de la Nación siempre fue muy significativo, el archivo intermedio, por ejemplo, muy importante, y claramente no tiene que ver con ese ciclo, sino que tiene una historia previa, ¿no? Entonces no lo generalizaría en absoluto, no diría que antes no había archivos importantes, pero sí que para los temas que yo trabajo hubo un antes y un después, hubo un proceso inmenso de preocupación además por la cuestión de archivos, y esto tuvo en el eje de las Fuerzas Armadas una cuestión muy importante, ¿no? Y son archivos que yo pude investigar poco en relación con la cuestión económica y laboral, pero sí lo empezamos a hacer antes del 2015, antes del macrismo, digamos, y me pareció impresionante el Archivo General del Ejército, la tarea de los equipos que trabajaron con los archivos de defensa, la tarea impresionante de comprensión de los archivos, de decodificación, de análisis, de vinculación con el proceso judicial. Me parece que les voy a explicar a ustedes, ¿no? Sobre eso, pero realmente me parece que es muy destacable, y lo mismo podemos decir respecto a otros procesos como lo que se dio en la Comisión Nacional de Valores, con el archivo de la Comisión Nacional de Valores, que permitió un proceso de reflexión sobre la propia institución muy importante, o lo que sucedió con documentos y archivos del Banco Central, o lo que pasó con un equipo de mi misma área, del área de Economía y Tecnología de Flaxo, que fue contratado para analizar los archivos del Banco Nación, ¿no? El Banco de la Nación Argentina, y que sacaron un libro muy interesante sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas y el funcionamiento, la orientación del crédito, el cambio de la orientación del crédito, el cambio de funcionamiento brutal durante dictadura. Entonces, en temas de economía, transformaciones económicas y dictadura, hubo un proceso impresionante. Creo que fue un proceso impresionante, que abrió una posibilidad inmensa de generación de líneas de investigación, y los campos de trabajo son otra cosa. Estamos hablando de otra magnitud. La capacidad de establecer diálogos, de armar mapas, de pensar problemas de manera compleja, es realmente un cambio impresionante. Así que bueno, eso en términos generales te diría que fue para mí muy importante. El trabajo con el archivo de la DIPA fue central, para mí fue alucinante, porque yo estaba en el exterior, estaba en Nueva York, pero estaba trabajando sobre un tema muy argentino, muy local y muy de base, además. Entonces tenía que encontrarle la vuelta y tenía que poder reconstruir qué era lo que pasaba en grandes fábricas industriales durante una etapa en la cual se eliminaron los documentos. Entonces, bueno, era un poco loco. Mi director me decía, ¿por qué querés trabajar esto? No. Y yo le decía, mirá, necesito, es una cuestión que necesito hacerla, necesito entender, porque es ahí donde se juegan cuestiones, lo veo, lo sé, lo veo en los testimonios, y bueno, alguien lo tiene que hacer. Fue muy difícil eso, implicó procesos de trabajo muy distintos, de historia oral, muy intensa, no les voy a contar todo, pero digo, claramente con diferencias muy grandes. En el caso de Asindar, tratando con un proceso sindical en el que ellos mismos, el propio sindicato había recuperado la conducción de aquellos que habían sido reprimidos, brutalmente reprimidos. Villa Constitución fue un ejemplo de la brutalidad represiva. El 20 de marzo de 1975 la localidad fue tomada por asalto, los líderes fueron enviados a la cárcel, una primera camada, luego una segunda camada, y luego
una tercera, hasta que con el 24 de marzo se procedió directamente a un proceso represivo tremendo en la localidad. Y a pesar de toda esta represión tan intensa, era un caso en el cual ese movimiento sindical se había reconstituido. En el 84 se presentaron a elecciones, ganaron por un porcentaje altísimo de votos y pudieron reconstituir su propia historia. Entonces tuve que trabajar con colectivos obreros que podían contar su propia historia, y ahí el desafío era interpelarla, el desafío era decir, bueno, ¿qué es lo que no me estás diciendo? O cómo las cuestiones se van armando de tal manera, como todos hacemos, para visibilizar algunas cosas y otras quedan muy invisibles, entonces es todo un arte empezar a tener un diálogo interesante con eso, ¿no? Digo, no repetir, sino ser un buen interlocutor, que toma la enorme riqueza de los testimonios, pero al mismo tiempo lee silencios, lee cuestiones. Y por otro lado, los casos de textiles, de alpargatas, donde no había nunca se había vuelto a una organización y articulación de esos sectores tan reprimidos. Y en ese sentido fue una búsqueda uno por uno, una búsqueda, un rastreo. Ahí los documentos de los juicios por la verdad para mí fueron fundamentales, pero te digo, mira, por un lado los juicios por la verdad para mí fueron centrales porque empezaron a hacer hablar a gente que no había hablado con la CONADEP y que no había hablado en el juicio a las juntas, y eran testimonios tímidos, del tipo, bueno, a mi hermano lo secuestraron, y bueno, nunca estuvo en nada, no sabemos por qué, no sé qué, y justo ese día había vuelto contento, que habían tenido un conflicto laboral y que habían ganado, y que por fin, y que no sé qué, y bueno, y justo lo secuestraron. Y el juez le decía, bueno, pero entonces era delegado. Sí, sí, era delegado. ¿Y tuvo un conflicto sindical? Sí. No había registro de que ser delegado y llevar adelante un conflicto sindical podía ser una causal, ¿no? Y esto aparecía una y otra vez, y así fui localizando a algunas de las familias, algunos de los sobrevivientes, por contactos de contactos. Yo sabes que tuve un compañero de trabajo que era de alpargatas, y ahí iba, vos sabés que yo recuerdo una chica que testimonió en algún lugar, bueno, y así iba buscando, y logramos hacer un trabajo impresionante de historia oral, muy lindo, que incluyó además encuentros colectivos, en un marco muy, muy terrible y muy conmovedor. Algunos de ellos tuvieron lugar muy poco tiempo después de la desaparición de Jorge Julio López, y tuvieron lugar en La Plata, y con algunos de los sobrevivientes muy cercanos a López. Así que era una situación muy, muy difícil, esto de estar acompañando un proceso de memoria donde los propios sobrevivientes volvían a la fábrica, reconstruían la fábrica, la armaban, decían, ¿te acordás tal pasillo? Era así, y el baño, y el comedor, y que nos encontrábamos en tal lado, y ¿te acordás la máquina tal que la arreglamos? Y que, bueno, horas rearmando la fábrica alrededor. Vos la veías surgir alrededor, y luego ubicando, y luego diciendo, no fue así, el 24 de marzo no fue así, en realidad fue discusiones, bueno, ir armando esto que decía antes, ¿no? La historia de a pedazos, fue muy, muy conmovedor, y en el medio, Hijos La Plata armando los carteles para la marcha por López, y prendiendo las velas, que los archivos venían a complementar este trabajo de historia oral de manera increíble, no solo por el cruce de fuentes, no solo por, bueno, los procesos de reconstrucción. El archivo de la DIPA es un archivo riquísimo. Ahí lo primero que hice fue sentarme y decirles, bueno, cuéntenme todo. Entonces me acuerdo de esa reunión, ¿cómo todo? Contame todo. No te puedo pedir documentos si no me contás qué es el archivo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, para qué se hizo, cómo está ordenado, mesa por mesa. No, pero vos querés nada más que la mesa B, la mesa sindical. No, yo quiero la mesa de ese también. Bueno, lo primero que hubo que hacer para mí, lo prioritario con el archivo DIPA era entender de qué estábamos hablando, o sea, qué se le podía preguntar, qué se le podía pedir, y cómo tenía que leer lo que me dieran, ¿no? Porque además había que hacer el pedido. Entonces, ¿cómo haces para pedir algo que no conoces? Yo no te puedo decir mi tema y que vos tengas que hacer todo el diseño de la búsqueda, porque prácticamente te estoy pidiendo que me hagas la tesis a mí. Entonces, bueno, fue un desafío muy grande,
con una tarea muy amorosa por parte de la comisión. Realmente siempre la gente que estuvo encargada del archivo, de las distintas dimensiones, de la vinculación con los juicios, de la atención al público, a las víctimas, realmente es una estructura enormemente amorosa, cuidadosa, no sé, no tengo más que palabras de agradecimiento. Para mí lo del archivo de la DIPBA fue muy impresionante por muchos sentidos, en muchos sentidos, ¿no? Por un lado, por la diversidad de los documentos que uno puede encontrar, por la complejidad, ¿no? Hay un artículo muy bueno de varios de compañeros historiadores de La Plata, de un grupo encabezado por Pablo Giuliani, que es bien interesante porque además trata de analizar los tipos documentales del archivo de la DIPBA, cosa que a mí me encantó cuando sacaron ese artículo porque, bueno, son muchas de las preguntas y de las reflexiones que uno va teniendo en el camino y que comparte parcialmente, y creo que esa necesidad de entender un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de estos documentos, cómo mirarlos en su conjunto, cómo leerlos, pero además cómo mirar los sellos, las firmas, los numeritos, los rastros que parece que no dicen nada y en realidad son el contexto necesario, imprescindible de ese texto que estás leyendo. Y por otro lado también los cruces que les decía, porque estas trabajadoras y trabajadores que nunca habían vuelto a la fábrica, que no habían vuelto a verse, etcétera, y que se empezaban a juntar a partir de los cruces, de las reuniones, de los testimonios, en fin, un proceso que para mí fue muy movilizante y muy hermoso. En el medio de toda esa situación aparecían documentos. Entonces había una compañera que me había hablado de unos volantes que habían hecho en el 79, habían reconstruido la estructura empresaria de Alpargatas, se habían probado cómo Alpargatas había tenido una enorme ganancia en ese momento, y habían metido los volantes en la fábrica. Firmado además por una agrupación vinculada a Montoneros, lo cual fue un escándalo total en la fábrica y fue generó un caos tremendo. Y ella me decía, fue un volante tan increíble, ¿no? Me decían los testimonios, y yo decía, pero no lo tenés, no lo guardaste, no, obviamente lo tiré, no sé qué, obvio estaba en la DIPBA. Entonces fue encontrar el volante y decir, este es el documento de ella, ¿no? Y llamarla y que se pudiera encontrar con esos documentos que parecían perdidos, que en realidad habían sido secuestrados y vuelven a nosotros de la mano del archivo, ¿no? Cuando vos preguntabas cómo trabajás con los archivos, yo te diría que para mí lo primero, hay algo insustituible en la lectura de los protagonistas. Hay algo, digo, desde mi perspectiva, el punto de partida está en la historia oral siempre. No quiere decir que uno no pueda ir al archivo y no pueda encontrar ahí cosas maravillosas, pero es muy difícil entender qué encontraste, qué quiere decir, cómo dialogar con un documento que tiene un lenguaje propio, digamos, que donde no se habla siempre igual en todos los ámbitos, ni las palabras quieren decir lo mismo, y hay lenguajes que aprender y hay contextos que entender, que uno, bueno, quizás nunca terminemos de entenderlo todo, pero hay claves humanas que tienen lo más cercano a esa posibilidad de comprender, desde mi perspectiva. De haber ido al archivo de la OIT, por ejemplo, donde es Babel. Imagínate, es un organismo que tiene una participación de una enorme cantidad de países, una enorme cantidad de temas que les interesan, y donde tenés una cantidad de documentación sobre distintos países del mundo, temáticas, de debates, etcétera, y también tenés que entender muy bien de qué se trata la institución y dónde buscar. Pero una vez que entendiste eso, es impresionante. Y descubrí otra cosa, que son los funcionarios de la dictadura. Hay algunos funcionarios que tuvieron un papel central, muy importantes, muy formados, muy eficientes, y que justamente estudiaron las instituciones para hacerle frente a esta campaña, ¿no? Uno de estos funcionarios fue el embajador de la dictadura argentina en Ginebra, ante los organismos internacionales, que se llama Gabriel Martínez, se llamaba, no sé si está vivo, pero que es una trayectoria tremendamente interesante, la de él. Y yo lo encontraba a Martínez en todos los documentos, dando las audiencias, dando las respuestas, respondiendo los oficios, nada, en todo terreno, articulando, haciendo redes, ¿no?
y es invisible, es un eslabón invisible de un mecanismo que sin embargo es decisivo a la hora de analizar la dictadura argentina y a la hora de ver si funciona o no funciona esta denuncia, ¿no? Esta denuncia, esta campaña de visibilización de lo que sucede con las violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, me parecía muy interesante poder acceder a cuáles eran los argumentos de la dictadura frente a las denuncias que se planteaban. Un buen trabajo de archivo para que pueda ser accesible y que se conozca el archivo y uno pueda explorar las herramientas. Los archivos son derechos, o sea, son garantes de derechos, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, yo rescataba muchísimo esta decisión y esta intercesión del director de Relaciones Internacionales, Julio Rosales, del Ministerio de Trabajo, con una decisión del ministro en ese momento, Carlos Tomada, de decir, abran los documentos. Bueno, entonces ahí tenés una decisión estatal que te permite acceder, digo, que el Estado ceda esas prerrogativas que tiene de mantener esos documentos cerrados y los abra. Pero yo creo que no es una cuestión, digo, al mismo tiempo tuvimos muchos diálogos con el Ministerio de Trabajo porque el propio archivo del Ministerio de Trabajo tiene enormes problemas. Está tercerizado y está en manos de distintas empresas tercerizadas, y esto lo que ocasiona es que no se pueda acceder a una gran parte de los archivos. Entonces, no es solo que el Estado intervenga en archivos de organismos internacionales para poder visibilizar parte de su historia, sino también que se pueda hacer cargo de cómo poner a disposición esos archivos estatales. Pero además creo que hay muchos otros sectores que tampoco, digo, no solo es en el Estado, donde creo que todavía nos falta mucho en términos de archivos, sino que estos temas sobre los que nosotros trabajamos visibilizan también los enormes problemas con los archivos sindicales, por ejemplo. Los sindicatos no tienen conciencia cabal de lo que significan eh, sus documentos. El poder acreditar su propia historia, el saber cuáles fueron las comisiones directivas, el poder saber cuándo hubo elecciones, el poder saber procesos represivos. O sea, hay muy pocos archivos sindicales ordenados y abiertos al público. Es un problema. Lo mismo te podría decir respecto, y por otros motivos, digamos, yo creo que la cuestión de los archivos sindicales es más solucionable en algún punto, se trata de un proceso de concientización y de alguna política estatal que permita quizás promover esta recuperación de archivos, pero hay otros archivos que para nosotros son fundamentales, que son los empresariales, que son propiedad privada de estas empresas y que por lo tanto, aun cuando conciernen a procesos sociales de enorme importancia, no son accesibles. Muchas veces las empresas prefieren tirar el archivo a la basura o quemarlo antes que donarlo y abrirlo al público. Y esto también amerita una conversación y amerita un debate social, no solo porque hay documentos que, como decís, tienen que ver con los juicios y son fundamentales de recuperar en esa clave, sino también por el análisis de la historia social, de la historia laboral. O sea, ahí mucha gente tiene su legajo ahí, ¿no? Tenés los legajos de generaciones de trabajadores y trabajadoras, tenés una cantidad enorme de fuentes que se tiran, ¿no? Y respecto del Estado, y volviendo al principio, yo diría también que no solo es importante todas estas cosas, por un lado la intervención del Estado en la apertura de archivos, por otro lado la propia salvaguarda y accesibilidad de los documentos de las oficinas estatales, sino también lo que implican las reglas respecto de los archivos judiciales en distintas instancias, por ejemplo en los tribunales del trabajo, donde están las reglas de los 10 años, después de lo cual se incineran papeles fundamentales, por ejemplo, referidos a los tribunales del trabajo, o en los casos en los cuales se los preservan, están en pilas, en lugares donde trabajan la propia gente, en oficinas, con gente trabajando, pilas y pilas y pilas de documentos mal conservados, que no pueden ser ni accedidos, ni tampoco pueden ser consultados, ¿no? Ni consultados, y además muchas veces contaminan. Me imagino que esta dificultad que nombrás en relación a los archivos de las empresas y los archivos a nivel
los sindicatos, también debe haber sido un impedimento para llevar a cabo la investigación que ustedes llevaron a cabo en relación a la responsabilidad empresaria en delitos de lesa humanidad, ¿no? Cómo la complicidad y la responsabilidad de las empresas empieza a ocupar un rol y de qué manera pudieron llevar a cabo esa investigación, argumentarla, cómo después eso se termina transformando en prueba judicial. Y cómo pudieron eso, o sea, argumentar esa cuestión, ¿no? Para empezar a hablar después en la justicia, una responsabilidad que pasa de mirar solo la pata militar para empezar a hablar de los empresarios y de las empresas en esa responsabilidad. Eso por un lado, y después en particular, si nos querés contar un poco cómo fue tu experiencia en la declaración de la causa Ford y qué implicancias te parece que tuvo a nivel nacional e internacional la causa en particular. Este salto a tratar de vincular las investigaciones con la judicialización tuvo un hito muy importante en este proyecto al que estabas mencionando. Este proyecto, que fue un proyecto conjunto del Área de Economía y Tecnología de Flaxo, de CELS, del Programa Verdad y Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos, que entre 2014 y 2015 conformaron un equipo de cerca de 20 investigadores que trabajamos sobre 25 casos de empresas y su involucramiento en la represión a trabajadores y sindicalistas. Fue una experiencia alucinante en muchísimos sentidos, la cuestión de las lógicas institucionales, de aprender a trabajar todos juntos, de tener aproximaciones metodológicas comunes, hubo mucha discusión metodológica, la confluencia interdisciplinaria con el equipo de abogados, yo aprendí mucho, permitió el crecimiento de todos, creo yo, de todos y todas, fue impresionante la lectura conjunta, el cruce de cuestiones, y el poder concluir además en tiempo récord y muy presionados por los tiempos políticos, porque sabíamos que en el 2015, pasara lo que pasara, iba a ser difícil continuar con estas líneas, son líneas muy resistidas. Muchas de las empresas que nosotros estábamos investigando son empresas centrales en la actualidad, marcan los territorios, las discusiones económicas y políticas. Varios de los empresarios a los cuales se los señala como responsables están vivos en la actualidad y son conducción de esas empresas o sus familias. Entonces estamos hablando de núcleos de poder muy difíciles de abordar. Y ahí hicimos un desarrollo metodológico y de trabajo de archivo sistemático para los 25 casos, que fue muy importante, no solo el archivo de la DIPBA fue muy importante, sino el Archivo Nacional de la Memoria en particular. Fue muy importante, por supuesto el archivo intermedio, por supuesto consultamos fondos en el Ministerio de Trabajo, archivos de defensa, archivos regionales, por ejemplo el archivo de Santa Fe, de la Policía de Santa Fe es muy importante, en todos los distritos en los cuales, que en Tucumán, por ejemplo, a partir del Ministerio de Trabajo, nos abrieron la posibilidad de consultar la documentación de la regional del Ministerio de Trabajo, que está sin clasificar, que es una mina de oro, es impresionante. Bueno, en fin, hicimos un trabajo muy, muy extenso con 20 investigadores, 20 integrantes, valiosísimos realmente, con un compromiso muy grande, y logramos terminar en diciembre del 2015, y ese proceso estuvo muy vinculado al proceso de justicia luego, porque este documento, este libro de más de 1000 páginas, que fue publicado inicialmente por Infojus y luego fue republicado gracias a las iniciativas de la Universidad Nacional de Misiones, del Centro Cultural de la Cooperación. Es un libro que no se puede comercializar, que solo se puede circular en forma gratuita, tanto sea en forma digital como impresa. Y esta experiencia fue muy importante para el desarrollo de los juicios. También creo que este amor por el oficio y por las ganas de hacer cosas no tiene que llevarnos a pensar que somos nosotros los que hacemos todo el cambio, ¿viste? Sino que realmente hay contribuciones pequeñas que se van sumando, que el sostenimiento del esfuerzo es algo que nos enseñaron muchos que vinieron antes. Yo diría que los laburantes de Ford lo aprendieron de las madres, lo aprendieron de las abuelas, lo aprendieron de un montón de organizaciones de víctimas, de sobrevivientes y de familiares,
que construyeron a partir del dolor otras cosas, ¿no? Construyeron caminos, abrieron posibilidades, nos abrieron a nosotros otro país que el que les tocó padecer. Entonces, ahí yo realmente creo en estos procesos de acumulación. Realmente creo que es así, que no hay manera de resolver cuestiones tan complejas y tan densas y donde siempre hay capas nuevas. Esta causa de la que estábamos hablando, la causa Ford, fue muy importante, muy significativa, que efectivamente marcó una posibilidad de juzgamiento a nivel internacional de estos responsables empresariales, y que eso es de una importancia enorme. Tuvo una repercusión internacional impresionante esta sentencia, si bien en la Argentina la repercusión fue muy limitada, y en muchos medios no se publicó nada, y en otros se publicó muy poquito y muy tarde. A nivel internacional fue impresionante el nivel de repercusión, no solo, qué sé yo, en países latinoamericanos cercanos y hermanos, que donde siguen las noticias, sino también, nada, en el New York Times, en el Washington Post, en distintos diarios europeos. Realmente la posibilidad de una condena por violaciones a los derechos humanos de 24 ex trabajadores y delegados por parte de 2 gerentes, además del jefe militar, de Santiago Marriveros, fue un punto muy importante. Entonces creo que los desafíos pendientes es tratar de dar respuesta judicial a esta demanda de justicia de tantas décadas de los familiares. Creo que eso es un tema muy importante para tomar, y además hay una gran cantidad de causas en la Argentina vinculadas con responsabilidad empresarial. Creo que en ese sentido hay desafíos muy grandes. En términos de investigación es aún más vasto, por todo esto que les decía, porque además hay dimensiones de género que no han sido analizadas, hay dimensiones de etnicidad que no han sido analizadas, hay muchos casos que van surgiendo, por ejemplo, lo que sucedió con Vicentín, que a partir de la falta de cumplimiento con los compromisos de la empresa, de la posibilidad de quiebre y de las posibilidades de expropiación, en realidad empezaron a surgir una cantidad de testimonios, muchos de los cuales no son nuevos, son testimonios que dieron estos trabajadores ante la CONADEP en el año 84. Lo cual nos está marcando que estos 25 casos que investigamos parecían muchos, pero en realidad son solo algunos, es solo un comienzo, solo un principio. En este sentido, me parece que hay una cantidad enorme de desafíos hacia adelante en todos estos campos, y como les decía, en realidad desde CONICET investigamos muchos otros temas vinculados con relaciones laborales, y creo que en esos sentidos la pandemia implica un desafío inmenso en la actualidad. Porque si hay algo que está cambiando es toda nuestra relación con el trabajo, la cuestión de dónde trabajamos, cómo trabajamos. Uno de los ejes centrales que les dije, que es estudiar el lugar de trabajo. Hoy por hoy tenemos nuestras casas, estos espacios desde los cuales estamos hablando en este momento, que son nuestro espacio de trabajo, la escuela, de los que tenemos niños y niñas, el espacio de ocio, el espacio de descanso, todo en un mismo lugar. Entonces creo que momentos como la pandemia, que además anticipan tendencias que se buscan imponer, la cuestión del teletrabajo no es nueva, está intentando analizarse e imponerse hace bastante tiempo, creo que claramente nos van mostrando nuevos desafíos, y donde analizar este papel de las empresas en las relaciones laborales y los instrumentos que tenemos para organizarnos, las tradiciones, las formas en las cuales podemos encontrar maneras de no enfrentar estos desafíos solos y solas,